espero que se encuentren bien. Estamos comenzando la clase y la semana. Acuérdense que esta semana es muy importante porque nos van quedando las últimas evaluaciones de la asignatura, que es el trabajo de investigación que ustedes tienen que estar realizando y ya terminando, porque el viernes se entrega, ¿ya? Es un trabajo donde les di bastante tiempo, alrededor más de un mes, más de 5 semanas que di las instrucciones, donde he ido trabajando con ustedes, revisándoles sus avances. Por aquí aún me falta revisar, por ejemplo, el avance de Ninosca, de Camila Salas, de otra Camila, también que durante el día les voy revisando sus avances. Otros ya me han mandado su trabajo hecho hace 2 semanas atrás, como Anyara, la señorita Toro también me han entregado sus avances y otros alumnos. Por lo tanto, es importante aquellos que todavía no me han mandado avance o quizás no es necesario, sino que por si quieren que se nos revise previamente. El envío es el día viernes, ¿ya? Porque ustedes terminan antes que los otros cursos. Acuérdense que su semestre se cierra el 11 de diciembre, el lunes 7 es interferiado, por lo tanto quedamos un lunes sin clase, nos quedan como tres clases más o menos. También recordarles que las guías que hemos hecho en diferenciado y que ya mañana van a estar ahí, sobre todo algunas notas para que vayan visualizando el semestre. Tienen que enviarme las guías porque hay varios que no tengo ninguna guía de ellos, entonces por eso cada clase voy sumándole otra guía para que no me envíen guías tan atrasadas y vayan con las actualizadas para poder sacarles un promedio que también va diferenciado, y también guías que competen a la asignatura lengua y literatura vayan ahí a la asignatura propiamente tal, porque como tenemos dos asignaturas paralelas, por ejemplo, en lengua y literatura son 6 notas y en diferenciado son 4, ¿ya? Así que ahí voy dejándoles las notas durante la semana. Me quedaría pendiente el trabajo de investigación de la lectura, ya que ustedes escogieron. El trabajo se basa principalmente con el objetivo de que analicemos el texto en general, ya para aquellos que más o menos todavía no saben cómo empezar. La idea del o sea, el objetivo del trabajo es que ustedes me hablen un poco del autor, que es la parte del desarrollo, me hablen el contexto, es decir, que también es importante dentro de una obra literaria, es decir, si se basó en un hecho histórico, en este caso, en un hecho que es personal del autor. También en este caso analizar los personajes que participan, es decir, caracterizarlos, nombrármelo, aunque sean los 3 personajes, y si la historia muestra un personaje, es importante también decirlo, ¿ya? Como en este caso caracterizarlo. También hablarme un poco del argumento, hablarme el resumen, si ustedes quieren parafrasear lo que se está escrito en este caso. Si se está grabando, profesor Andrés, no se preocupe, si se está grabando. Entonces, la idea también es que si ustedes quieren hacer un resumen y tomarlo desde la web, que le encuentran muy bueno ese resumen, lo pueden parafrasear, es decir, cambiarle, ¿cierto?, la forma de redacción para que suene un poco más personal. Y dentro de eso, en la parte de desarrollo, el final sería, que sería un apartado del desarrollo, sería en este caso su interpretación, ¿ya? Es decir, ¿por qué a ustedes les gusta ese libro? ¿Por qué? ¿Qué tema interesante refleja alguna visión humana? En este caso, algo especial que demuestra un tipo de personaje que es interesante. Entonces, en este caso, la idea es eso, ¿ya? Descomponer el texto en analizar los personajes, el contexto, el espacio. Si hay, por ejemplo, en este caso, varios me hicieron, o parece que 2 personas me hicieron sobre la metamorfosis. Es importante analizar el espacio porque donde Gregorio Díaz, ¿cierto?, se desarrolla es su habitación, y el espacio físico determina mucho la psicología del personaje, ¿ya?
También, por ejemplo, otros me hicieron el libro de la tregua, donde hicieron su reflexión como parte del desarrollo, esta idea, ¿cierto?, de transición, esta palabra tregua, que tiene que ver mucho con el libro. Entonces, a eso me refiero, analizar si otros hicieron de ciencia ficción, de libros de terror, también esos libros reflejan alguna visión humana, reflejan algo característico que lo hacen incitarlos a ustedes, que lo hizo incitarlos a ustedes a leer ese tipo de literatura. Ya, como Rodrigo ahí preguntó, ¿hasta cuándo se entrega? Hasta el viernes, porque me tienen que dar tiempo para poder revisarlo. Acuérdense que como ya les he mandado la mayoría de las pruebas de habilidades de comprensión lectora, fíjense que soy muy específica para poder revisarlo, sobre todo el puntaje del desarrollo, de las alternativas, dónde fallaron, les di las respuestas correctas, les dije por qué se sacaron un 4 o se sacaron un 6, 8 y les faltó puntaje durante el día de hoy. Durante el día de hoy, ¿cierto? Les voy a terminar de enviarles hasta el día de hasta la noche, hasta donde pueda terminar de revisar, porque he tenido muchas intermitencias con la luz, sus pruebas de habilidades lectoras, ¿ya? Que es de diferencial. Así que ahí a varios ya les llegó su nota y fíjense ahí que está todo detallado en qué fallaron y qué les faltó, así que si tienen dudas de su nota, me escriben, ¿ya? Vamos a compartir la clase porque acuérdense que en lengua y literatura estamos viendo el análisis de los discursos, sobre todo las plataformas digitales, porque a través de eso nos vamos informando cada día. Hemos analizado charlas TED, ya, donde di una guía de Chimamanda Adichie, ya, donde ustedes analizaron, ¿cierto?, esta charla TED que hizo el libro, hicieron su guía donde analizaron el discurso, el contexto, quiénes eran los auditores, quién era el emisor, cuál era el mensaje que se entregaba. La semana pasada dejé una guía de análisis de portadas digitales donde ustedes tenían que identificar cuáles son los elementos lingüísticos o no lingüísticos presentes en esa portada, qué conocimientos previos tenían que tener ustedes para poder entender ese tipo de información, ¿ya? Y nos quedaría entonces la guía de hoy día, que también es interesante porque vamos a analizar esta idea de discursos. ¿Ya? Discursos, en este caso, digitales, y que tiene que ver el tema que vamos a ver hoy día con cuáles son los criterios que nosotros tenemos que tener como lectores de información, sobre todo de noticias, al momento, por ejemplo, de calificar si una noticia es verdadera o no es verdadera. Y lo vamos a conocer como los fake news, ¿ya? Así que eso vamos a ver hoy día. Voy a compartir pantalla de la clase de hoy. Y también es una clase, es un tema interesante porque, como dije, nos va también a orientarnos cuando nosotros debemos creer en ese tipo de información. También tenemos que verificar y evaluar si esa información es la correcta, si nosotros en qué medios tenemos que, cuáles son los medios que tenemos que escoger para poder, en este caso, indagar, en este caso, información. Sí, pues sí, hay guías atrasadas, como me dice Romina ahí, hay guías atrasadas que me las pueden mandar, hay compañeros de ustedes que no se conectaron en ciertas semanas, me dieron sus justificativos y yo les fui corrigiendo guías pasadas, no hay problema, no se preocupen. ¿Ya? Si por ejemplo la guía de las portadas digitales aún no me la entregan, tienen toda esta semana hasta el 30 de noviembre para poder enviarme sus guías, ¿ya? Así que eso me lo van informando también a través de correo y varios ya tienen mi número. Voy a compartir el sonido de la computadora. Ya. Ya. Siguiendo entonces el hilo de la unidad, ya acuérdense que estamos viendo la última unidad de cuarto medio, que se refiere a los desafíos que nosotros tenemos con el análisis crítico de los discursos, es decir, cómo nosotros vamos a analizar comentarios digitales, como lo hicimos previamente, cómo analizamos charlas, cómo analizamos portadas digitales. Ahora vamos a ser jueces de la información que nos entregan las plataformas digitales, sobre todo de las noticias contingentes que van sucediendo día a día. Vamos a ver si esas noticias son verdaderas o como dice fake news, son falsas, ¿cierto?
pero cuáles son los criterios que vamos a manejar, y eso lo tenemos que aprender cada uno, ¿cierto? Ya que son los medios donde nos informamos recurrentemente. ¿Ya? Como dice ahí, el problema de los fake news que existe hoy en día, el objetivo de la clase, evaluar la veracidad de las evidencias utilizadas en los discursos digitales. Vamos a comprobar si esos hechos son verdaderos o falsos. Entonces, ahí, como dice, recordar enviar la guía de análisis portadas digitales está en WebClass, ¿ya? Así que aquellos que no la encuentran, me la pueden pedir a mi correo, como siempre lo he hecho. Se los he enviado. Para iniciar la clase, y aquellos que no tienen conocimiento de lo que es un fake news y que nos sirve esta idea para analizar información, si es verdadera o no, donde tenemos que tener ahí ojo con la información que nos entregan las plataformas digitales, los discursos, los distintos discursos que se redactan en la plataforma digital. Para eso vamos a conocer el concepto y la explicación que da ella, ¿cierto?, de lo que es un fake news. Buenos y tecnológicos días. Si sueles navegar por la red a diario, seguramente te hayas topado alguna vez con las fake news. Pero ¿sabes qué son o en qué consisten? Te lo contamos. Fake news significa literalmente noticias falsas. Aunque el término lleva tiempo existiendo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo volvió a poner de moda refiriéndose así a las noticias que no le eran favorables. You are fake news. Durante toda su campaña, tanto Donald Trump como sus opositores denunciaron una alta cantidad de noticias falsas extendiéndose en redes sociales. De hecho, es la principal característica de las fake news. No aparecen en medios tradicionales, sino que se mueven en el mundo digital. El objetivo principal de las fake news era crear desinformación, pero también hubo muchos que se lucraron de este hecho y comenzaron a crear webs en las que imperaban las fake news para ganar dinero. ¿Y para qué crear desinformación? Pues porque las fake news pueden ser tan relevantes que un grupo organizado podría manipular unos resultados electorales. Según muchos expertos, esto ya ocurrió con la victoria de Trump o el Brexit. Como eran noticias muy llamativas, se viralizaban fácilmente en redes sociales, en especial en Facebook. De hecho, Zuckerberg tuvo que hacer un comunicado y admitir el problema, además de prometer mejorar su algoritmo para evitar que se propagaran demasiado. De hecho, las fake news han tomado tal relevancia en el panorama internacional que el diccionario Oxford decidió que fuera la palabra del año 2017 entre las más de 4.500 millones que lo forman. Concretamente en España, el Partido Popular ha intentado luchar contra las fake news a través de una propuesta para eliminar el anonimato de las redes. La razón: desenmascarar las cuentas que se dedican a compartir y hacer virales este tipo de historias y tomar medidas al respecto. Pero si lo que quieres es protegerte de las fake news por tu cuenta o simplemente no quieres darle más visitas a este tipo de páginas, nosotros te recomendamos instalar Fake News Blocker o la española Maldito Bulo. Estas extensiones de Chrome te avisarán si la web por la que navegas es conocida por publicar este tipo de noticias. Y esto es Fake News y así os lo hemos contado. Ya sabéis, like si os ha gustado, suscribíos si os ha encantado y si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un comentario aquí abajo. Si queréis refrescar la memoria, solo tendréis que echar un vistazo a nuestro vídeo de la semana. Lo que es los fake news, en este caso noticias falsas, como se dieron cuenta, es parte de los discursos que nosotros podemos ver de manera digital y que principalmente son noticias que se desarrollan en esta plataforma digital, nunca de manera presencial, como nosotros, por ejemplo, los periódicos que han sido impresos. Por lo tanto, otorgan a una información errónea. Como dice ahí la presentación, muchos de los objetivos de estos fake news tienen la idea de manipular información, sobre todo del campo político o de algunos, en este caso, manifestaciones o grupos, ¿cierto?, de comunidades digitales que determinan, ¿cierto?, a la creación de estas noticias falsas para poder, ¿cierto?, obtener, en este caso, más adherentes a su canal o algún intercambio, ¿cierto?, comercial. ¿Ya? Y ahí explicó, ¿cierto?, de Donald Trump que él utilizaba mucho esta palabra de fake news porque fue atacado, ¿cierto?, con estas noticias falsas. Antes, estos fake news, que es un concepto totalmente digital y nuevo, ¿ya?
se hacía mucho de manera más personal cuando, por ejemplo, se hackeaban, ¿cierto?, la personalidad de una persona pública, donde era invadida por los medios, por los periodistas, se esparcían, ¿cierto?, esta idea de flyers, ¿cierto?, en las calles donde se decían noticias o algo en contra de esa persona. Pero ahora, ¿cómo se hace esa idea, cierto, de poder hacer un fake news, es decir, una noticia falsa de una persona, en este caso, de esta forma digital? ¿Ya? Para eso, entonces, vamos a ver, este es un programa que se hizo en el canal TVN, ¿ya? Y que se llamaba Cazadores de Fakes. Habla, ¿cierto?, de esta idea de preocuparnos por la información que nos entregan los canales digitales, de poder ser jueces, de decir esta información es verdadera. Si ustedes se dan cuenta, sobre todo los canales que ustedes informan muchas veces, por ejemplo en Facebook, fíjense que dentro de las historias que nosotros vemos de nuestros amigos, de nuestros seguidores, vemos que hay apartados donde hay canales que nos entregan noticias sobre todo del mundo, de personas que nosotros no tenemos conocimiento de algún tema, por ejemplo, de salud, de cómo ayudar con una app, ¿cierto?, a la propagación, ¿cierto?, de la ayuda de un niño que sufre una enfermedad. Pero si nosotros evidenciamos bien y nos vamos a la noticia en real, muchas veces la imagen de este niño no es la idea que se quiere demostrar, sino que en este caso pertenecía a otra historia, como lo vamos a ver aquí, de la imagen de un youtuber que se utilizó esta imagen ya de él. Vamos a ver que esa noticia no era verdadera, sino que es manipulada, ¿cierto?, por estos canales digitales, ¿ya? Vamos a ver la historia, ¿cierto?, de este youtuber ya muy famoso y que se tomó la fotografía, ¿cierto?, de su rostro y que fue llevado a diferentes tipos de noticias. Y ahí vamos a ver cuál es el problema que nosotros estamos surgiendo en la vida real sobre estos tipos de canales digitales. ...16 de noviembre... el usuario identificado como Amaro publica esta noticia en Facebook. Él es Raúl González. Murió en una protesta pacífica contra Piñera tras ser disparado en los pulmones. Cada like es un apoyo para la familia de Raúl. Los mensajes de solidaridad no tardaron en aparecer. La publicación fue compartida 17.000 veces y tiene 2.700 reacciones. ¿La historia es verdadera o falsa? Un mes antes, 19 de octubre de 2019, Javier Jiménez publica vía Twitter que supuestamente habrían encontrado a la persona que quemó el edificio corporativo de Enel usando un líquido inflamable. Asegura que su nombre es Raúl y adjunta la misma foto que el usuario Amaro. Ese mismo día, Joaquín Murga publicó en la misma red social que Christopher Arturo Fuentes Lara fue quien provocó el incendio de Enel al lanzar un proyectil incendiario al edificio. Su tuit incluye una fotografía donde se identifica a un hombre sospechosamente parecido al post de Facebook. ¿Sabía el usuario Amaro que la persona que da por muerta ha sido vinculada a otras noticias? Al investigar estas dos fotos en la web, es posible encontrarla asociada a una serie de otras publicaciones. La senadora colombiana María Fernanda Cabal publicó una foto en Twitter donde salían identificados unos supuestos guerrilleros de las FARC. Entre ellos aparece el mismo joven. El mismo hombre es acusado de incendiar la Catedral de Notre Dame en París, de poner una bomba en una escuela de policías en Bogotá, incluso de ser el rostro de una campaña sobre la calvicie en México. Todas estas noticias claramente son falsas. Se trata de un fenómeno transnacional, donde usuarios de Internet asocian la identidad de este hombre para montar noticias falsas. Para quienes conocen este código, causa risa. Para quienes no, caen en la broma. El joven aludido se llama Raúl Álvarez y es de nacionalidad española. Tiene un canal en YouTube donde comenta videos de otras personas.
pero más famoso que por sus programas es por los fakes asociados a él. Llegados a este punto del vídeo, tengo que hacer una pausa para comentar algo que está ocurriendo últimamente. Me río, pero no me hace gracia. Pasa que me cuesta ponerme serio, pero no me hace gracia, está muy mal. Hay gente que está cogiendo fotos mías antiguas y me está poniendo por las redes sociales como si yo fuera un terrorista o un héroe. ¿Qué puede decir el usuario Amaro? ¿Por qué asoció la fotografía de un youtuber a una víctima de las marchas en Chile? Él es su papá. Cuenta que Amaro tiene 13 años y está al tanto de las bromas asociadas al youtuber español. Esta era una de ellas. Mi hijo me llamó un día, como a la hora después que lo hizo, y me muestra la publicación, y no había pasado ni una hora y ya iban como 1000 compartidos. ¿Cachai? Era una cuestión de loco, o sea, era una tontera, así una broma, que me dijo que a la persona le han hecho esa misma broma como 1000 veces. Que verifique, que corrobore con otras fuentes, o sea, no creo, yo por lo menos cuando veo una noticia que me parece sorprendente, lo verifico mínimo 3 partes diferentes. Otro caso de víctima de fakes que ha tenido miles de reproducciones en Chile es el que veremos a continuación. 16 de noviembre. La página de Facebook Tonijua Videos publica este anuncio en el que Carabineros busca a este violentista que golpeaba con un palo a los uniformados. La página afirma publicar videos de fútbol y virales de la web. Tiene solo 539 seguidores, pero este post fue compartido 14.000 veces. ¿La acusación es verdadera o falsa? ¿Quién es esta persona? 4 meses antes, 13 de julio de 2019. En Twitter, Frank Mina publica que esta persona es hijo de Andrés Felipe Arias, ex político colombiano acusado de corrupción. Dice que su nombre es Robert y adjunta esta fotografía. ¿Es el mismo joven buscado por los carabineros en Chile? ¿Viajó desde Colombia hasta nuestro país para participar en las protestas? ¿O es una noticia falsa? ¿A qué se dedica este polémico violentista, quien además es hijo de un político colombiano? ¿De qué vive? Si se hace una búsqueda de estas dos fotos en la web, el resultado es sorprendente. Hay una serie de otras publicaciones asociadas al mismo sujeto. Junio de este año, distintos usuarios de redes sociales acusan que el mismo hombre está trabajando en las municipalidades de Conchalí, Independencia y La Florida. Lo condenable, gana más de 5 millones de pesos y lleva meses sin registrar asistencia en su cargo como relacionador analítico. En breves instantes escucharemos su voz, sabremos cuáles de estas acusaciones son verdaderas y cuáles son falsas. Pero eso no es todo. Mientras tanto, en Colombia se publica que se trata de un campeón nacional de física cuántica. Aun cuando en mayo de 2018 era alabado en Argentina por haber creado la vacuna contra el virus H1N1. ¿Dejó la física y la biología para venir a Chile a las manifestaciones? Justo un año después de eso, la imagen del joven cruza las fronteras y vuelve a Colombia. Esta vez se dice que es un magistrado que negó la extradición de un ex comandante de las FARC. Pero todas las noticias son, sin lugar a dudas, falsas. El joven aludido se llama Ángel Muñoz y es español. Es actor de películas porno y más recientemente youtuber. Es consciente del uso de su imagen para noticias falsas, incluso hizo un video sobre ello. Como subs míos que sois, seguro que estáis al corriente de las noticias falsas que van saliendo en las redes sobre mí. Así que ni spoiler, aquí viene la moraleja de hoy. No os fiéis de muchas cosas que veis en las noticias porque muchos son ficticias. No fiéis en las cosas que veis porque muchas de ellas son ficticias. Ya, entonces se dan cuenta cómo una imagen de una persona totalmente ajena a la forma que se está entregando el acontecimiento se manipula, y ahí ustedes se reían, ¿cierto?, de que muchas veces se decía que era científico, que era parte, ¿cierto?, de algún sector popular, ¿cierto?, de nuestro país, que ha sido también tomado como terrorista. Se ha convertido, ¿cierto?, en las imágenes de una persona para poder ser, en este caso, el emisor de alguna noticia. Y ahí hablamos entonces de esta idea de manipulación de información, de cómo, ¿cierto?, hay que tener un juicio previamente para poder analizar esta información y creerla.
Ya, muchas veces me acuerdo que también, sobre todo esta idea del coronavirus, había una imagen de una persona joven, ¿cierto?, de que se tomaba como que murió en Argentina luchando como un doctor, ¿cierto?, luchando contra el coronavirus y que era un guerrero, y coloquemos like, ¿cierto?, para que sea recordado. Y esa misma imagen luego es llevado, ¿cierto?, por Colombia y decía que era un terrorista, ¿cierto?, que estaba confabulado también con Venezuela. Entonces, si nosotros colocamos esa imagen y nos metemos bien en todos los comentarios que la gente hace, tanto en Facebook o en Instagram o como en Twitter, si se dan cuenta, cada imagen va a representar miles de comentarios y más de una persona, más un poco más racional, va a decirnos que esa información es falsa, ¿ya? Así que esa es la manera de cómo se realizan los discursos y nos informan los canales digitales hoy en día de lo que nos está pasando. Antiguamente solamente teníamos acceso a la información contingente a través de las revistas, informaciones impresas, ¿cierto?, donde no había un poquito más de interpretación, solamente nos quedábamos con esa primera lectura, pero hoy en día con estos canales digitales es mucho más, ¿cierto?, la forma en que se puede entregar la información. Entonces, para eso, primeramente, ya ahí como dice Rodrigo, ahí dice Raúl Rodolfo Atgus, dice ingeniero bioquímico de Carval Laboratorios, creador del coronavirus. Ya, ahí hay también otra información. Fíjese entonces, ahí les pregunto a ustedes para que sea un poquito más complementario y de retroalimentación lo que hemos visto hoy y comentarlo, más o menos saber su opinión. ¿Por qué creen ustedes que existen estas noticias falsas como la expuesta en el video? ¿Por qué creen ustedes que en estos tipos de plataformas existen este tipo de información? ¿Para qué creen que existe? Lo que ustedes piensan. Por ejemplo, estos tipos de canales nos entregan información, ya, sobre todo de cosas contingentes, porque si no, no sería llamativo leerlo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que existen este tipo de noticias falsas? ¿Para qué? ¿Con qué intención? Como dice ahí el video, primeramente la intención es, en este caso, tener un gratificante, ¿cierto? Gratificación económica. Ya, dice Dayana, ahí como lo nombra también la persona que nos definió lo que es fake news, y sobre todo el video ahí de este programa de TVN, dice, como dice también Dayana, lo hacen por broma y para desinformar al resto, ¿ya? Para hacernos un poquito cambiar la focalización de la información y la gente, sobre todo la gente que no tiene mucho conocimiento de estos tipos de plataformas, y que recién están utilizando estos canales digitales. Por ejemplo, hablando de personas arriba de 50 años que tienen Facebook, que no son tan digitalizados como ustedes, ¿cierto? La edad de ustedes, caen en este tipo de información. Muchas veces, por ejemplo, dicen, oh, ¿te diste cuenta este niño, cierto, que está sufriendo y que están colocando, que necesitamos darle like para que pueda seguir viviendo? Y si uno investiga, esa foto está muy manipulada, pero esa persona, ¿cierto?, que no está tan digitalizada, que no tiene tanto acceso, ¿cierto?, a estos tipos de más información como ustedes los tienen, porque ustedes ya están digitalizados, ¿cierto?, lo cree verdadero, ¿ya? Dice también Dayana ahí, si hay muchas personas que inventan historias solo para que los demás compartan y muchos caen, sí, porque esta idea de lo digital también funciona, funciona con los seguidores, ¿ya? Es lo mismo, por ejemplo, si nosotros tenemos Instagram, la idea de que muchas veces quieren hacerse famoso y expuesta nuestra privacidad es porque tienen que seguir mucha gente, ¿ya? Nos tiene que seguir mucha gente, ¿ya? Y funciona mucho con eso. Abdiel dice, existe debido al anonimato que permite tener las redes sociales, pudiendo, ¿cierto?, publicar cosas sin recibir las consecuencias de sus actos. Claro, pero también ahí entramos en esta idea de los hackers, ya, pero los hackers tienen que ver con más información privada, sobre todo, por ejemplo, cuando ¿cierto?, se manipula y se toman fotografías, sobre todo de las personas públicas,
de la televisión, ¿cierto? Y se les chantajea con esta idea de que han tenido fotografías, pero eso es distinto. Pero como dice bien, muy bien, ¿cierto? Que se hace de manera anonimato, pero no se recibe consecuencias, porque hay que indagar mucho para saber quién realmente está detrás de esto. ¿En qué medida pueden afectar los fake news, cierto, para las personas? Como les conté, sobre todo a las personas que tienen, cierto, que aún no sido digitalizados, personas arriba de 50 años, estoy diciendo, porque arriba de 50 años sí puede estar digitalizado, sí pueden ser más que nosotros, pero, por ejemplo, mis padres hace poco tuvieron Facebook y pueden, como ellos no tienen idea un poco de lo digital, pueden caer en esta idea de la información falsa porque no tienen tanto acceso a poder hacer una interpretación mayor y juicio de lo que se está entregando, ¿ya? Entonces, también ahí Dayana nombró, ¿cierto?, que nos permiten desinformarnos al resto, llevarnos a otra forma de entender la información, a informar también a otra persona de manera errónea, y ahí caemos en la confusión. ¿Y qué medidas debemos considerar para no creer una noticia falsa? Por ejemplo, al principio cuando nos mostraba la definición de lo que era fake news, ¿cierto? Nos daba una herramienta que el mismo Google Chrome, ¿cierto?, nos otorga para poder identificar que esta noticia es falsa. Fíjense que cuando nosotros nos metemos a páginas que tienen virus, nos dice ahí el mismo computador, ¿cierto?, que esta página tiene virus, sobre todo los antivirus que nosotros instalamos, nos dice que esas páginas, ¿cierto?, que tienen, en este caso, noticias falsas, etc. Investigar sobre la noticia también, pues. No quedarnos con una sola idea de la noticia, ¿ya? Acuérdense que la televisión también presenta manipulación de la información. La televisión, ¿se acuerdan del estallido social? Que muchas veces nos mostraban la parte negativa del estallido social, de la destrucción, pero gracias a las plataformas digitales donde podíamos obtener los videos y las imágenes reales, podíamos informarnos más directamente de lo que nos daba la televisión, ¿ya? Y eso es muy importante. Entonces, ¿conocemos algún otro ejemplo donde alguna persona haya sido víctima de fakes? Yo creo que ustedes sí han visto, sí han contemplado, por ejemplo, sobre todo las personas públicas de la televisión, han tenido estos tipos de cierta manipulación y fake news, ¿ya? Sobre todo las personas famosas, que son las que están más expuestas a este tipo de información. Y personas que quizás, por ejemplo, no son tan conocidas, se prestan con mayor razón a ser utilizada la imagen, es decir, su fotografía, para poder manipular estos tipos de información. ¿Por qué? Es porque la gente no lo conoce, ¿ya? Porque si hubiese sido también una persona pública, nosotros tenemos mucho más acceso a esa persona de saber tanto en la televisión como en las plataformas digitales, entonces ahí no sería tan verídica la información si fuese falsa, porque ya lo conocemos, lo hemos visto y nos hemos enterado mucho de su vida, pero a veces las personas menos conocidas es más fácil caer en esa información falsa, ¿ya? Y entonces, junto con eso, ahí dejamos la actividad, ¿cierto?, como retroalimentación, que ya sería una de las últimas guías que vamos enviando. Vuelvo a reiterar, las guías son importantes porque, por ejemplo, revisado alrededor de 20 pruebas de habilidad de comprensión lectora de diferenciado. Yo mandé como 9 guías de diferenciado, ya, donde ya obtuvieron un punto. Tengo solamente de las 20, 25 que he revisado, solamente tengo 2 7. Entonces, si ellos ya tuvieron un punto, ¿qué voy a hacer? Ese punto, que era para la prueba de habilidad de comprensión lectora, se la voy a otorgar a este trabajo de investigación que están haciendo del libro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si obtuvo un 6-8, ya yo se los puedo ahí acomodar al 7 y el puntaje que sobra, ahí yo estoy bien especial, se lo dejo para la prueba de investigación, así para que vayan, ¿cómo se llama?, les vaya quedando un buen promedio, ¿ya?
Profe, ¿hoy mandará las notas? Sí, he mandado como 25 pruebas de habilidad de comprensión lectora durante la tarde y la noche que me falta revisar, ya que si se van a dar cuenta, la forma en que lo revisé es bien específico, porque les di la tabla ahí de la alternativa correcta, qué medía cada pregunta, y si usted obtuvo, por ejemplo, hay una X porque está mala, ¿cierto? No obtuvo el punto, y sobre todo la parte de desarrollo, ¿en qué falló? Romina, ¿cómo sé si tengo no ese punto de las guías? Sí la tiene, porque yo cuando les enviaba la respuesta de la revisión de las guías les decía obtuvo un punto. Ya, a ver si para recordarles. ¿Quién tiene un punto? Tiene Jennifer Castro, Guillermo Castro ya tiene un punto, Maximiliano Insunza, Osvaldo Jorquera, Martina Keimer, Camila Lobos, Bastián Quesada, Fernanda Salgado, Bastián Salgueiro, Jesús San Martín, también tiene un punto Felipe Seguel y Catalina Toro. Ellos tienen un punto. Si se sacan un 7 en las probabilidades de comprensión lectora, yo les sumo ese punto, y si les sobra, se lo otorgo al trabajo de investigación que me tienen que entregar el viernes. Del cuarto C, ¿quién tiene un punto? Catalina Arenas, Araceli Becerra, Antonia Cáceres, Montserrat Concha, Fernanda Concha, Maximiliano Cortés. ¿Quién más? María José Gómez, Catalina Gómez, Aranzazu Lobos, Ninosca López, Valeria Morán, Carla Pérez, Camila Quintana, Zenel Reyes, Camila Salas, Natalia Valdebenita, Yara Valdés, Dayana Vergara y Romina Yáñez. ¿Ya? Todas ellas tienen un punto, por lo tanto, si la prueba de habilidad de comprensión lectora se dan cuenta que yo les voy a mandar la nota real, ¿ya? Si sacaron un 6.5 y yo los nombré que tienen su punto, eso sube a un 7, ¿ya? Pero si les sobra puntaje, se los voy a otorgar al trabajo de investigación que me tienen que entregar el viernes, ¿ya? Porque ellos cumplieron con la totalidad de las guías. Aquellos que no nombré tienen hasta el 30 para ponerse al día, porque me tienen que dejar la semana del 11 para ir colocándome y entregando sus promedios. Profe, ¿podré preguntar? Si no le envié la prueba, Camila, es porque todavía me falta revisar. Hasta hoy día de la noche voy enviando las pruebas, ¿ya? Porque ya no es que las tenga todas revisadas, sino que voy una por una revisando, y eso con la intermitencia de la luz, que es el viernes, se me cortó en plena clase y les mandé un email de disculpa, ¿ya? Así que no sé si hoy día se va a cortar la luz, porque dice por ahí que se va a cortar. Espero que no, porque se me cae toda la señal y no puedo seguir revisando. Y eso sería también nota acumulativa, claro. Todas las guías de lengua, lenguaje y comunicación, un promedio para lengua y literatura. Y las 9 de diferenciado también es un promedio para lengua y literatura, para diferenciado. Así que todas las guías tienen un promedio de notas. Ya si usted me entregó todas las guías, pues tiene un 7. Si me entregó 6 guías de 9, ahí va bajando el puntaje. Si me entregó 2 en totalidad y nunca me llegó más guías, ahí la nota no va a ser tan buena. ¿Ya? Camila luego dice, creo que le debo como 2 guías nomás. Ahí me pregúntenme a mi correo, porque es más fácil de contestar. ¿Qué se me quedó en el tintero decirles? Porque así me ahorro tantos correos que me envían. Me quedan 5 minutos. Otra cosa, este trabajo de investigación es muy importante, ¿ya? Por favor, la idea es que lo hagan, ¿ya? Porque si no lo hacen, tienen su nota mínima y les baja mucho el promedio. Hay algunos que tienen muy buen promedio en el lenguaje, y no es porque yo le haya regalado la nota, sino porque se ha esforzado, porque me ha contestado bien, ha tenido un seguimiento de sus guías durante todo el semestre. Por lo tanto, por eso tienen sus notas que tienen. Otros tienen muchos 4, es porque ahí están raspando ahí entre el 4 y el rojo, ¿ya? Pero los 4, fíjense que bajan mucho el promedio, no importa que no sea rojo, pero el 4 baja mucho el promedio.
Entonces, ese trabajo que les pido del libro es muy importante que lo hagan porque es como la finalización de todo lo que hemos aprendido durante el año, indiferente de todo este caos de la plataforma digital en que nosotros no hemos practicado, ¿cierto?, la enseñanza y que se ha captado un poquito de las ideas. La idea es que este trabajo de investigación primero nos aprendamos a cómo se hace un informe, que tenga una portada, como les enseñé, una introducción, un desarrollo y una conclusión y una bibliografía, que cada, por ejemplo, que cada una introducción esta tiene que estar en una hoja, el desarrollo ahí esparcido y con subtítulos subrayados, y que la conclusión tiene que estar en una hoja aparte y la bibliografía también en otra hoja aparte, y que un trabajo de investigación de un libro tiene que tener el análisis, ¿cierto?, del autor, de los personajes, del contexto, del argumento y mi propia reflexión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Rodrigo ahí dice, ¿qué había que hacer en el trabajo? Se me olvidó, lo acabo de decir. Lea el libro que a usted le gustó, busque información, si no encuentra información, así como lo he hecho con varios de sus compañeros, tanto el cuarto B y el cuarto C, ya le he mandado el link de ensayos, de investigaciones de ese libro, donde ustedes lo leen, sacan extractos que les va a servir como cita textual, y ahí ustedes más o menos se informan cuál es la finalidad, por qué el autor escribió el libro que a ustedes les gustó. De eso se trata. Entonces el libro me coloca la introducción, en el desarrollo va a hablar un poco de la bibliografía del autor, hablar un poco de los personajes del libro, resumirme en media plana el libro de qué se trató, porque es interesante saber la historia. Y luego me voy a mi reflexión, que puede ser una página, donde yo analizo el tema, si se puede visualizar algún tema humano, si hay un personaje muy interesante y por eso lo escogí, y me voy a la conclusión y la bibliografía, que es de dónde saqué la información. Eso es el trabajo de investigación, nada más que eso, no tiene... Lo más profundo es la reflexión que ustedes hacen en el desarrollo, donde ustedes pueden buscar ensayo. De todos los libros que ustedes me han escogido, yo me he dado cuenta que hay miles de ensayos de críticos literarios. ¿Cómo pueden buscar esos ensayos? Por ejemplo, si ustedes eligieron, no sé, 100 años de soledad, pueden escribir ahí en la web. Análisis literario de 100 años de soledad, y ustedes ahí le van a aparecer miles de PDF de investigaciones universitarias, literarias de ese libro, y ahí le aparece hasta, en este caso, la argumentación de los personajes, etc. Por ejemplo, Dayana, profe, del libro que elegí, me costó buscar información. Entonces, te sugiero que me mandes un correo ahora, ¿ya? Porque yo hasta la 1 tengo clases con el tercero medio C. Tengo un tiempo, lo iba a dejar para revisar ahí las pruebas de ustedes, pero envíenme un correo ahora si necesitan información y yo se los voy buscando en la web rapidito para que me lo entreguen el día viernes su trabajo. Así que, Dayana, a mí me mandas un correo para que yo ayudarte ahí a buscar información en internet, para que puedas hacer tu trabajo. Profe, por primera vez en 4 años me da 6.9, el lenguaje es la mejor. Ya, no es porque yo le haya regalado su nota, pero que bueno, porque la idea es que yo en estos meses les haya enseñado lo más posible que ustedes podrían haber aprendido, que son técnicas de escritura, ensayo, hacer booktube, hacer un trabajo de investigación, hacer estas pruebas que a lo mejor ustedes encontraron muy difícil, chinas mandarinas, lo tenían que subrayar, buscar vocabulario, hacer esquemas para descomponer todos los textos para poder aprender. Así que eso, chiquillos, me queda 1 minuto. El día viernes voy a darles el diagnóstico de cómo nos fue la prueba de habilidad de lectora y en qué fallaron. Ustedes, como nos queda poquito tiempo, en qué ustedes podían reforzar más para la prueba, sobre todo de transición, y mejorar más su nota en lo que nos queda de tiempo para el término del semestre. ¿Ya? Duda o consulta, algunos tienen mi número de teléfono y se los pueden dar en su WhatsApp, ¿cierto? Y me escriben a mi correo. Que tengan una linda semana y nos vemos el viernes. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, niña. Que estén bien. Nos estamos viendo.